Bienvenidas a todos y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, y el día de hoy le damos la bienvenida a todos y todas que nos pueden ver y que nos pueden escuchar. Recordarles que al final de cuentas el podcast llamado Inventario tiene un fin de al final de cuentas de contar historias, de hablar un poco más sobre temas sociales, científicos, educativos, históricos, y al final de cuentas llevamos como más de 60 capítulos hablando al respecto. Recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Amazon Music y las demás plataformas de escucha. Así que de ahí pueden ustedes escuchar en su plataforma preferida o no. También, el día de hoy, para no enrollarme mucho, porque creo que sí vamos a tener hablar mucho y un poco largo y tendido, pues el día de hoy creo que hay un tema muy importante y doy contexto porque creo que sí se me hace muy... que en los últimos años, por decirlo así, o los últimos meses, se ha habido como un repunte respecto a las personas que consideramos, y la gente que ve el título creo que entenderá, que está como migrando a otros países de forma legal. Eso es como muy importante, de forma legal, con el objetivo de ingresar un poco más de dinero. Es como una opción, ¿no? Al final de cuentas. Y para ello trajimos, mejor dicho, encontramos el destino. Y pues tuvimos una compañera que al final de cuentas, una amiga también, quien tuvo esta experiencia, y el día de hoy vamos a hablar un poco de ella, de la experiencia de haber trabajado en Canadá, y pues a ver si está muy bueno, no muy bueno. Y pues para ello invitamos a la queridísima Mariana Vela Domínguez. Mariana, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, hola a todos. Gracias por invitarme. Realmente vamos a ver cómo nos va en esta plática. Espero que sea bastante informativa para la gente que está pensando cómo dar este cambio, este giro, porque realmente es un giro de muchas cosas de tu vida, de perspectivas, de conocer, de aprender nuevas cosas, nuevas culturas. Entonces espero que les guste y les sirva, y pues vamos a darle. Excelente. Pues bueno, yo creo algo importante es que, dentro de lo que va este año, y más o menos tengo el conteo, y por eso creo que se me hizo muy importante invitarte, es que tengo al menos 6 amigos cercanos, amigas cercanas trabajando en Canadá. Y para mí eso es mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no sé, tal vez por el tema de la edad y que vamos envejeciendo, lo que sea, sí es como una onda de que buscar opciones, ¿no? Y irse a Canadá, pues creo que es como una opción ahorita de irse a trabajar. Pero bueno, eso es para dar contexto. Primero, para identificar tu contexto, para saber un poquito de quién eres. Cuéntanos un poco, dónde naciste, al final de cuentas. Okay. ¿Cómo te criaste? Cuéntanos un poco de tu infancia, por favor, Bueno, Mariana. pues soy Mariana Vela. Yo nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtleca, Coneja. Básicamente toda mi vida la viví y crecí y desarrollé aquí y en diferentes puntos del estado. Mi papá tenía un trabajo que nos permitía movernos como que a diferentes zonas. Vivimos en San Cristóbal, en Comitán, en Tapachula, y hace ya unos 12 años, ya bastante tiempo, a mi papá lo transfieren a la ciudad de Tuxtla, y fue que básicamente aquí ya logramos como que asentarnos en esta ciudad. Regresé a la ciudad donde nací y básicamente aquí crecí, aquí estudié, terminé mi licenciatura. Soy egresada de la licenciatura en Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, y básicamente eso fue lo que de alguna manera me ha construido como persona, ¿no? ¿Y tú cómo te consideras como persona? ¿Una persona introvertida, muy sociable? Cuéntanos un poco cómo era la Mariana de hace unos años. Creo que no era tan sociable, o bueno, no sé. No sé, realmente. Siempre me he considerado una persona bastante multifacética. Quizás cuando tuve como ya más libertades de hacer más cosas, de decidir por mí misma, fue como que empecé a como querer indagar en el mundo y con amistades y así, pero realmente creo que nunca he sido tan sociable, no sé. Ajá. Pero creo que soy una persona que le gusta experimentar nuevas cosas,
que le gusta tomar retos, que nunca se queda en un solo lugar. Me gusta aprender nuevas culturas y eso creo que lo vamos a tocar en algún punto de esta charla. Pero sí, o sea, creo que Mariana te la puedo describir como una mujer bastante ya segura de sí misma. Ok, eso es bueno. Y me gusta mucho viajar, realmente creo que conocer nuevas formas y perspectivas de ver la vida, eso me ha llevado hasta el punto en donde estoy ahora en mi vida, ¿no? Claro, y yo te preguntaría, digo, para abonar un poquito más y ya entrando en el tema, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste algo de Canadá? ¿Te acuerdas? Sí. Canadá, la primera vez que yo escuché a Canadá fue en el 2007. O sea, en el 2007 yo tengo a una prima que ella se fue a los 18 años a vivir a Canadá. Y creo que eso es algo que yo admiro y la admiro mucho porque se fue sola prácticamente, sin conocer a nadie, sin medio saber inglés. Sí, no había redes sociales en ese momento. Sí, no había. Entonces, esa fue la primera vez que escuché de Canadá y fue como que ahí entré a un mood de, ok, yo también en algún punto de la vida quiero hacerlo. O sea, yo estaba muy borrita. Entonces, cuando yo escucho que ella se iba a ir y se iba a ir tan lejos, o sea, imagínate en ese tiempo se miraba muy, muy, muy lejano. Sí. Y creo que hasta bastante desconocido de lo que podíamos ver a través de ella, y en ese momento ni siquiera habían los teléfonos tan al alcance, de que ahora con la aplicación esta de WhatsApp estás como más conectado. En ese tiempo no. Claro. Entonces esa fue la primera vez que escuché de el país de Canadá. Okay. ¿No? O sea, ella fue la que, como que la primera de la familia que decidió y que se aventuró prácticamente a este país. Claro, tú lo describes muy bien en el aspecto de que tú dices que fue la primera. Para tu familia, digo, tú más o menos tienes esa perspectiva, pero para tu familia, ¿cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo se referían a ella respecto a esta decisión? Que creo que sí es como muy aventurada, mujer. Sí. Estaba, y aparte bien chiquita, o sea, era una niña de 18 años. Claro. Fue bastante fuerte, o sea, para todos fue así como de, ¿qué estás haciendo, no? Y ella ni siquiera había terminado una carrera universitaria, o sea, prácticamente terminó la prepa y se fue. Y pasaron 14 años para que la volviéramos a ver, o sea, prácticamente ella se fue y pues ya no pudo volver a regresar por muchas cuestiones que tienen que ver personales, yo creo, a lo mejor. Y fue muy choqueante para la familia el hecho de que una chica, mujer, se fuera. Entonces, pero creo que con el tiempo se fue como que aceptando esta idea de que podíamos viajar, porque después de ella mucha gente Exacto. empezó a viajar. O sea, tengo familia que ya vive en Alemania, que ha viajado a España, Francia, y ella que pues ya lleva muchos años viviendo en Canadá, y otra familia que también está en Canadá. Entonces ella fue como que la que dio la apertura para que más primos, familia, pudiera como que también pues dar ese paso, claro. ¿no? Y eso es, creo que tocas un tema muy importante porque podrá sonar un poco atrevido, pero creo que se nos queda mucho la idea del pueblo, ¿no? O sea, de esta idea de que si la gente que se quiere ir de aquí es porque ya nunca más va a volver. Sí, ¿no? eso es cierto. Entonces, esta idea de que nosotros no podemos experimentar e irnos, no sé, a Tabasco, a Nuevo León o lo que sea, porque tenemos la idea de que nos vamos a quedar allá. Igual y sí, no sé, o sea, creo que depende mucho de los casos. Y aprovechando, yo creo que sí también tengo algo que abonar en esta conversación, es que yo recuerdo que con esta onda del viaje, ¿no? En mi familia tuvimos como una tragedia justamente de un tío que se fue de viaje. Un viaje de excursión a Palenque en secundaria. Y pues la verdad es que nunca hemos sido una familia de muchos recursos y entonces creo que sí se tuvo mucho esfuerzo de que se fuera.
Y él se fue y lamentablemente falleció, ¿no? O sea, se fue en ese viaje y ahí falleció. Entonces, desde ahí que él fallece en el 97, 98, hasta el 2017, es decir, 20 años después, Ajá. una persona de la familia, es decir, en esta ocasión yo, pudo haber salido por primera vez fuera del país y sobre todo haber viajado y decir, bueno, me quiero ir fuera de mi casa, Sí. ¿no? Yo sí me acuerdo que 2 años antes de 2017 me fui a la Ciudad de México y para mi abuelo, que en ese momento todavía estaba, sí fue como una onda de, ¿para qué te quieres ir? Ya no vas a regresar, ¿no? Es cierto. Una onda así de, como muy aprensivo, que también lo comprendí en su tiempo, ¿no? Pero el punto es que también tiene que ver ese rollo de creo que mi mamá en su momento lo tomó muy, muy sabiamente, porque a pesar de la tragedia que hubo en mi familia, y es como desde ese momento no hubo nadie que se atreviera a decir, bueno, me voy a ir a Huatulco, ni siquiera viajábamos a Huatulco. Por eso, ahorita que, digo, aprovechando eso, ahorita que vienen como vacaciones, es como de, me preguntan, no, ¿y a dónde se va a ir? Porque mi familia nunca estuvo acostumbrada a salir, Ajá. por eso mismo, ¿no? Entonces eso como que da mucho contexto. Aprovechando ya este breve speech que te eché, es, tú te vas por un tema al final de cuentas económico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Y aspiracional también podríamos decirlo. Sí. Pero yo te conocí justo antes de que te fueras a Canadá. De Sí. hecho, ya tiene un rato que nos conocemos, afortunadamente, la verdad. Pero sí quisiera que tú nos mencionaras un poco respecto a tu visión de cómo era salir de la universidad y qué tantas oportunidades o no tuviste. O sea, cómo es este ambiente laboral un poco complicado de decir, bueno, porque nosotros tenemos la idea de que como salen universitarios hay vacantes, pero la verdad es que no. Es que no es así. Entonces cuéntanos un poco, queridísima Mariana. Mira, es que la verdad, cuando yo salí de la universidad, había una cosa que tenía en claro, y era irme del país. O sea, incluso antes de salir de la universidad. Cuando entré a la universidad, yo tenía la visión de que yo quería hacer un intercambio. Pero por azares del destino, en ese momento tengo un hermano gemelo, entonces los dos estábamos atravesando la universidad. Entonces mi papá tenía que pagar 2 universidades al mismo tiempo. Mi hermano ni siquiera vivía en Chiapas, él se fue al estado de Hidalgo porque allá estudió, y yo me quedé aquí y mi papá me pagó pues una universidad. Entonces se me hacía demasiado imprudente de mi parte hasta cierto punto. Claro. Pues pedirle que me siguiera, o sea, que me apoyara para realizarlo de un intercambio, que estando en una universidad privada es un poco más costoso por muchos factores que en ese momento la universidad me explicó y dije, no, pues ni cómo, ni con beca, pues. Entonces, cuando salgo de la universidad, yo dije, sí o sí me tengo que ir. ¿Cuándo? No lo sé, pero tengo que trabajar, o sea, construir ese puente para que yo pueda llegar a ese punto. Entonces yo empecé a trabajar, me fui a México. En México tuve la oportunidad de trabajar en una escuela de medios creativos audiovisuales. Me fue bien, pero me tocó el terremoto del 2017 en la Ciudad de México y ahí me quedé media traumada de eso, entonces decido regresar y cuando regreso pues empiezo a trabajar, trabajé en la Secretaría de Educación, que me fue bien, creo. Y después estuve en el Museo de la Ciudad, sí, que fue cuando nos conocimos por varios proyectos que ahí trabajamos. Y por último, estuve en el TEC regional, que ahí fue más complejo porque fue enfrentarse a un ambiente laboral en donde más formal, más burocrático. Yo no estaba acostumbrada pues, a tanto trabajo burocrático, porque ahí sí ya fueron 2 años que yo trabajé prácticamente con ellos y fue un proceso bastante complejo, ¿no? Adaptarse a ese ambiente,
entender los esquemas de trabajo que te presentan, los cursos, los talleres, los jefes y todo eso, ¿no? Entonces, eso... Sí, la onda de negocio, ¿no? O sea, de cómo comienzas a negociar. Sí, a mí también me pasa ya muy seguido de qué batallas eliges y qué batallas no vas a elegir, claro. Sí. Entonces, a raíz de eso, digo, o sea, sí me costó, porque cuesta, cuando uno sale de la universidad cuesta, y más porque tiene muchas expectativas de la vida, ¿no? Claro. Entonces te enfrentas al mundo real y te das cuenta que en el mundo real, pues no todo es miel sobre hojuelas, que realmente tienes que trabajar si quieres conseguir algo, si quieres construir algo, si quieres llegar a un objetivo, tienes que trabajar. Y a veces nos toca trabajar en cosas que no nos gusta. Claro. Pero yo siempre pensaba, o sea, voy a trabajar, voy a hacer las cosas, aunque no me guste, las tengo que disfrutar, pero esto me va a llevar al punto que quiero llegar. Entonces, creo que eso fue también un gran aprendizaje, que en su momento tal vez sí peleé y rezongué y hice muchas cosas que quizás no las aproveché, pero al final me resultó, porque me llevaron al punto en donde quería estar y llegar y poder seguir como que creciendo, ¿no? Y tenías clara la meta desde el principio, creo, sí. ¿no? ¿De irme? Sí, siempre. ¿Y qué te decían tus papás? Mira, fíjate que mis papás nunca me han cortado las alas, y eso es algo que yo se los agradezco infinitamente. Incluso ahora que regresé y que estuve pues un periodo bastante largo de fuera de casa, sí les agradecí y les dije gracias, porque a pesar de, bueno, como papás, pues les da miedo, inseguridades, también se ponen nerviosos, también se preocupan. Y a pesar de que estábamos lejos físicamente, creo que nos sentíamos más unidos que nunca. Entonces, ay, qué lindo. Mis papás nunca me han cortado las alas de decir no lo hagas. O sea, a pesar de que ellos también han tenido sus miedos y han enfrentado sus miedos, ¿sabes? De que cuando crecen, los hijos se van. Y mi mamá eso siempre me lo dijo, o sea, tú eres mi hija, pero solamente eres mi hija prestada. Va a llegar un momento en donde te vas a ir. Y está bien, es el proceso de la vida. Entonces, creo que en ese sentido se los agradezco infinitamente, porque nunca me han dicho, no lo hagas, ¿sabes? Entonces, cuando yo les dije, me quiero ir porque este es un proyecto de vida, mi papá siempre me ha mencionado eso de, tienes que tener un proyecto de vida. Va. Ok, ¿qué proyecto de vida lo puedo interpretar desde mi perspectiva como sueños, ¿no? Y quizás él en su perspectiva lo ve como proyectos de vida. Entonces yo le dije, ok, yo tengo este proyecto de vida que para mí es un sueño, pero quiero hacerlo y me quiero ir. Entonces él me dijo, yo no te detengo, al contrario, si ya te lo propusiste, cúmplelo. Y te doy todas las herramientas para que puedas hacerlo. Perfecto. Entonces, mis papás nunca me han dicho no lo hagas, al contrario, siempre me dan como, tú puedes, hazlo, qué claro. Bueno, nos da mucho gusto, nos sentimos muy orgullosos de ti. Siempre me han como dejado muy en claro eso, ¿no? De que trabaja por lo que quieres conseguir y lo que quieres lograr de tu vida, no hay más. O sea, tienes que tener muy en claro las metas, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y por qué quieres llegar para construir la vida que tú quieres. Entonces, siempre he recibido ese apoyo de ellos. Nunca me han soltado de la mano, siempre apoyándome, pero viéndome volar prácticamente. Sí, o sea, bien difícil creo, porque al final de cuentas... Sí, es muy complicado. O sea, creo que algo que alguna vez me explicaba mi mamá era el rollo del apego, ¿no? O sea, de repente ves algo tanto tiempo que al final de cuentas no verlo, pues te pega y realmente mucha gente bueno, digo, son muchos contextos, pero creo que cuando tienes la posibilidad de hacer estos movimientos, ni siquiera cambios a nivel de extranjeros, sino en el mismo país, mucha gente no se da la oportunidad de hacerlo por los mismos apegos.
Entonces creo que los apegos sí son un poco tóxicos. Claro. Hasta cierto punto, porque no nos permite desarrollarnos, crecer como personas. Entonces sí, yo creo que punto número 1, si quieres salir de tu zona de confort, es trabajar con los apegos, siempre. Pues Mariana, ¿te parece bien si hacemos el primer corte? Me parece que llegamos a un muy buen mood. Y pues nada, pues seguimos con esta conversación hablando con Mariana Vela. Okay. Y regresamos en esta conversación hablando con Mariana Vela sobre este viaje, esta odisea que tuvo hacia Canadá, y nos quedamos justo en pues momentos antes de que tú te fueras, o sea, de que estás tomando como esta decisión y nos mencionabas de que estabas como trabajando para ello. Yo sí recuerdo haberte conocido como en el 2018, 18, 19. 19. Y yo me acuerdo que en ese año, sí, como 18, 19, ¿no? Y me acuerdo que ese año como que estás, de hecho yo me acuerdo muy bien de que sí tenías como el hecho de, me voy a ir a Canadá, ¿no? Me voy a ir a Canadá. Y por eso lo recuerdo mucho. Pero viene un evento que eventualmente creo que sí te rompió mucho el esquema, ¿no? Nos cambió la vida a todos. Y a todos y todas, que fue la pandemia. Sí. Pero a ti, cuéntanos cómo viviste la pandemia, cómo viste suspendido tu sueño por algunos momentos. Cuéntanos un poco. Creo que fue el momento donde como que todo se fue literal al carajo. O sea, para el 2019, para finales del 2019, septiembre del 2019, yo ya tenía programado mis vuelos, todo comprado, vuelos, hospedajes, permisos, traslados, estando ya en la ciudad, como que todo ya estaba bastante estructurado. ¿Pero para cuándo? Para, no sé si era para septiembre del 2019, ya no recuerdo, o principios del 2020, una fecha por ahí. Y llega la pandemia, fue a principios del 2020 porque la pandemia llega y se cancela, entonces prácticamente ese viaje se perdió todo. Yo en ese momento estaba trabajando en el Museo de la Ciudad con la fundación y ya tenía dinero ahorrado, tenía dinero invertido en toda esta, en todos estos compras que se tienen que hacer, ¿no? Y llega la pandemia y con la pandemia pues muchas cosas se vienen abajo. No fui la única, creo que a mucha gente le terminó afectando más. Entonces, pues a mí me pasó a traer ese viaje y muchas cosas como que no las entendía, me enojé, me frustré. Me acuerdo que lloré muchísimo cuando la aerolínea me contacta y me dice que pues por motivos de pandemia mi vuelo ya no iba a poder como que despegar y fue muy, muy choqueante, o sea, me enojé mucho porque dije, ¿cómo es posible que yo ya teniendo todo listo, que yo ya había invertido dinero porque yo trabajé, yo me compré, o sea, era dinero mío, pues. Claro. Y pues esta aerolínea al final de cuentas quebró, que fue un dinero que prácticamente, no me gusta llamarlo perdido, porque al final fue un dinero que recuperé, pero en su momento sí lo llegué a ver como un dinero que literal desapareció, o sea, que pues imagínate, en ese momento no se sabía nada, era todo tan incierto, tan lleno de caos, el mundo entero era un caos. Entonces creo que viajar en ese momento iba a ser muy complicado. Y por algo pasan las cosas, lo entiendo, ahora trato de tener esa perspectiva de que por algo pasan las cosas.
Pero pues en ese momento no fue así, fue muy frustrante y mis papás ahí como que, no, o sea, te vas a ir en algún momento, quizás, porque decían al principio, no van a ser, o sea, van a ser un par de semanas. Sí. Y después de ese par de semanas fueron otras 2 semanas. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya habían pasado un año. Año y medio. Entonces, sí, me acuerdo que fue en marzo, la tercera semana de marzo, el 20 de marzo. Y yo me acuerdo que nos dijeron 40 días. sí. Y yo me dije, claro, 40 días, los días perfectos para que yo celebre mi cumpleaños. Porque yo dije de marzo, abril, mayo, junio, julio, yo dije ya, pues ya está. Sí. Pero pues la verdad es que no celebré 2 cumpleaños, ¿no? Con No. el tema del tiempo, claro. No, o sea, fue mucho tiempo, Sí. muchas cosas pasaron. Entonces, pues para mí la verdad es que ese momento sí fue muy complejo. O sea, ahí fue donde desarrollé ansiedad. Digo, y también se sumaron muchas cosas. O sea, todo lo que estábamos viendo, que pues como que cada vez se venía acercando esta enfermedad hacia la familia y el miedo. Mi hermano se quedó en Pachuca, no regresó hasta finales de ese año. Entonces prácticamente todo el 2020 estuvimos separados y eso fue, una de las experiencias más horribles, yo creo. O sea, fue muy, muy complejo. Y aunado con la frustración del viaje, pues bueno, o sea, ya te has de imaginar, yo ya dije, ya no me voy a ir. O sea, ya ese sueño ya quedó ahí y ya dalo por muerto, o sea, Claro. ya no. Y hasta, porque primero me dicen, te podemos dar preferencia de cambiar el vuelo para mediados de julio. Y yo dije, ok, perfecto, lo muevo para el verano del 2020. Hago el cambio porque pues era lo más lógico, pues si ya tenía pagado todo, pues era lo más lógico. Y me hacen volver a pagar por el cambio de fecha. Sí. Pago la penalización o no sé cómo lo llamen. Y después llega julio y la aerolínea me dice, no, todavía no puedes viajar. Además que Canadá ya tiene más restricciones y aquí todavía no han soltado las vacunas y para entrar a Canadá te piden que compruebes vacunas. Y tu viaje no es un viaje esencial. Entonces yo me puse en contacto con la embajada canadiense. La embajada canadiense me dice, no, como tu viaje no es esencial, no tienes personas aquí, familiar cerca, pues no puedes acceder al país. Entonces tengo que volver a hacer un cambio para septiembre del 2020. Uh-huh. Evidentemente eso nunca pasó. Claro. Tuve que volver a pagar y hasta esa fecha dije, ya, o sea, ya no le voy a seguir pagando a la aerolínea. La aerolínea quebró y jamás se devolvieron como que todo este dinero que al final pues, se tuvo que desembolsar. Uh-huh. Se metió una demanda colectiva con Profeco para que Profeco pues pudiera como que hacer algo, pero pues nunca pasó nada extraordinario. ¿Y cuéntanos el día que te vas? O sea, ¿cómo fueron esos días previos? Porque me imagino que te vas justo cuando la pandemia te lo permitió, ¿no? Sí, o sea, pasa el 2020, para septiembre del 2020 yo entro a trabajar al tecnológico. Por azares del destino, no sé, la vida me tenía como que ese tránsito de poder trabajar en un lugar así, que fue que te digo que pues aprendí, conocí y experimenté como que un ambiente nuevo. Yo entro a trabajar en septiembre, o sea, me cancelan el vuelo en septiembre, para el 15 de septiembre del 2020 yo ya estaba trabajando en el Tecnológico Regional y ahí me quedé hasta marzo del 2022. Y cuando más o menos empiezan a soltar las vacunas, tengo la oportunidad de vacunarme por trabajar en una institución pública educativa. Me vacunan, me ponen una primera dosis, a la segunda dosis ya cumplía con las 2 vacunas, ya podía entrar al país
pero pues tenía que seguir tenía que guardar cuarentena, o sea, llegaba a Canadá y tenía que quedarme en cuarentena 15 días para que pudiera como que permanecer en el país, ¿no? Entonces 15 días sin moverte, sin hacer nada, estar en hoteles que el mismo gobierno te pedía, pues era costoso. Entonces dije, no, pues me tengo que esperar un poco más. Y cuando empiezo a ver que ya hay más movimiento, que ya podías viajar, que ya podías hacer como ciertas cosas, ya empiezo a programar otra vez el viaje con otra aerolínea y al final el vuelo lo compro para marzo del 2022, me acuerdo. Ok. Mediados de marzo, de marzo del 2022. O sea, 2 años después 2 años después. Uh-huh. Y conforme se va acercando la fecha del viaje, es que esto fue como bastante raro, porque, o sea, se va acercando como que la fecha, entramos al 2022, el año nuevo y todo, pasa enero, y para el 10 de febrero del 2022 a mí me dio dengue y me dio un dengue hemorrágico mal. Uh-huh. Terminé literal en el hospital. O sea, yo tenía el viaje planeado para marzo, pero un mes antes me da dengue, me internan, así, mal plan. Mis papás me dicen, ¿sabes qué? No te vas a mover en marzo, o sea, para la fecha que quieres. Y yo así, ya llorando otra vez, porque es como otra vez algo está impidiendo que yo me vaya. O sea, ¿cómo? Claro. Y pues estuve hospitalizada, me acuerdo, una semana. Mi 14 de febrero de ese año lo pasé en el hospital, tristemente. Y un día antes de mi cumpleaños me dicen, ¿sabes qué? Ya como que más o menos estás más estabilizada, ya puedes como ir a casa. Toda débil, mis plaquetas estaban súper bajas, mi hemoglobina súper baja, no, o sea, fueron muchas cosas. Entonces llego a mi casa en mi cumpleaños y creo que fue el cumpleaños más triste porque lloré mucho, me sentía como muy frustrada. Mis papás también me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer el cambio, no te preocupes, nosotros lo arreglamos prácticamente. Y sí, o sea, ellos me ayudaron en ese proceso. Y hasta que por fin le damos como que una fecha exacta que fue para el 9 de abril del 2022. Y era más mi gana de salir al mundo, que me recuperé bastante rápido, gracias a Dios. Y cuando llego a Canadá, un domingo, me acuerdo, a las 7 de la mañana aterrizó mi vuelo en Canadá y ese fue como que el momento, como que pude respirar literal, porque fue un proceso bastante largo, o sea, me tomó casi 3 años poder como que cumplir esto. Entonces, cuando llego y aterrizo dije yo, ya lo logré, ya estoy del otro lado. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Dicho sea de paso, tú te fuiste a Toronto, ¿no? Sí, estuve en la ciudad de Toronto. Oye, sí. Pero cuéntanos cuál era o sea, llegas allá a las 7 de la mañana ese domingo, ¿cuál era tu intención? O sea, ¿cuál era tu intención al final? Cabe recordarles que tengo familia, entonces mi prima me llegó a traer al aeropuerto, estuve como que conociendo el centro de la ciudad y ese día yo estaba muy cansada porque viajé de Tuxtla a Cancún y de Cancún viajé a la Ciudad de México y de la Ciudad de México viajé a Toronto. Tip de viajero, los vuelos internacionales siempre salen más baratos saliendo desde Cancún. Todos. Okay. O sea, cruzando hasta los vuelos que salen de Cancún a Europa, siempre los van a encontrar más baratos. No sé por qué. No sé por qué. Pero todos los vuelos que quieran a nivel internacional siempre les va a salir más barato saliendo de Cancún que de Ciudad de México o de el destino en el que estés. Entonces, fue un vuelo muy cansado, fue muy
ir, venir, corre con la maleta y siempre, o sea, salir del país y con maletas y todo, Sí. es estresante, siempre Sí. te estresas. Documentar es un rollo. Entonces llegas a Canadá, te entrevistan, ¿para qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Cuánto tiempo vas a durar? ¿Cuántos dólares traes? ¿Quién te va a venir con quién vas a estar? O sea, todo eso. Y yo estaba muy nerviosa también. Los agentes de migración tienen... Poco tacto. Sí, exacto. Entonces, cuando llegué, la verdad, lo único que quería era descansar. Y sí, renté un Airbnb por un par de días, creo que fue una semana, si no mal recuerdo. Y ahí empezó mi historia en Canadá. O sea, prácticamente ese día que llegué, lo único que quería era dormir. Y al siguiente día ya pude como que más o menos ir familiarizándome con la ciudad. Y lo primero que encuentras en el aeropuerto es que ya hay mucha gente de diferentes partes del mundo, idiomas diferentes, o sea, ni siquiera, no solamente es el inglés. Cabe aclarar que Canadá se habla, o sea, 2 idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. Pero, pues, es un país de migrantes, entonces llega mucha gente de muchas partes del mundo, entonces estás escuchando que te están hablando en japonés, que te hablan en coreano, que después te hablan en ruso, entonces son muchas cosas. Entonces eso fue como que el primer contraste que tuve y lo más emocionante, porque al final no estás acostumbrado a ver todo ese movimiento, ¿no? Claro. Entonces fue como ahí dije, ok, ya inició esto. Y ahí me sentí muy emocionada realmente. Y cuéntanos un poco, pero a ver, tienes esta primera semana, entonces, ¿cómo comienzas? Por ejemplo, de entrada, es una, bueno, tú me lo decías antes de empezar y me lo has dicho en otras oportunidades, la ciudad es muy cara, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, o sea, evidentemente tú llevas tus ahorritos, llevas tu cochinito, ¿no? Ahí. Sí. Pero cuéntanos cuál era, o sea, cómo era tu plan para establecerte ahí, cuánto tiempo, cuéntanos un poco. Pues es que mira, yo tenía en claro algo, yo solo quería estar 6 meses. Me tardé más de 6 meses. Yo dije, ok, siempre, o sea, otra recomendación es lleven dinero ahorrado, siempre, porque en lo que logras como que establecerte qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Digo, yo tenía una gran ventaja que pues tenía familia ya, entonces prácticamente cuando llegué no tenía todo, pero sí había un panorama más claro, ¿no? Entonces, sí, habían tips que, no, pues vas para acá, sí, la zona más barata será acá. Sí, exacto. O sea, claro. Entonces hay gente que no, o sea, hay gente que literal llega y, bueno, ¿y ahora qué? Como tu prima. Como ella, exacto. Pero ella no vive en ella no vivía en la ciudad de Toronto, ella vivía a 3 horas de la ciudad de Toronto. Entonces ella nada más fue al aeropuerto, me desayunamos y me fue a dejar el Airbnb y me dijo, bueno, yo ya me tengo que ir. Y que Dios te bendiga. Y exacto, así. Entonces, yo tenía un dinero ahorrado. Cuando termina mi estancia en el Airbnb, pues yo ya tenía un lugar a donde llegar. El dinero que llevé fue para literal pagar el mes de renta y después literal empezar a, si vas a estudiar algún idioma, si vas a trabajar, si lo que sea. Claro, y tu opción era evidentemente laborar. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, sí entré a trabajar. Hice muchas cosas estando en Canadá. O sea, literal desde cuidar a perritos, que esos lo pagan muy bien. Sí, ¿cuánto pagan la hora? Ni siquiera es por hora. A mí me los dejaron o sea, eran 2 perritas y me pagaron $1,700. ¿Pero cuánto tiempo? Por 2 semanas. $1,700 sería como 40,000 pesos. No sé a cuánto está el dólar ahorita el cambio, pero Ponle en ese que 20 momento... pesos. No está 20 pesos ahorita. Bueno, lo que se... Sí, más o menos han de ser como unos 15,000, 20,000 pesos. 2 semanas de cuidarnos a perritos. Y fue... Ok. 17 por 1,700. 1,700.
Sí, 30,000 pesos. Sí. 28,900. Sí, básicamente. Gracias. Ahí fue que recuperé el primer dinero que pagué en vuelos y todo eso, ahí lo recuperé. O sea, prácticamente. O sea, es muy redituable, pues. Sí, Ok. Pero Sí, como la verdad, ganas, sí. pagas, ¿no? También. sí, exactamente. A ver, cuéntanos un poco más. Pues es que como todo, o sea, vas a encontrar zonas buenas, bonitas y baratas y vas a encontrar zonas bastante caras. Depende de lo que tú quieras, ¿no? Yo como en ese momento dije, pues nada más voy a tardar 6 meses, no me voy a meter a pagar un lugar carísimo. Entonces logré conseguir una renta más o menos accesible. Y que Eran Ajá. 1,350 Dólares, la renta. pero... $1,350 y me incluía todos los servicios, el departamento estaba amueblado mensual. mensual. Son 23,000 pesos. Exacto. Ok. Entonces, bueno, o sea, cuidé perritos hasta trabajé en escuelas, restaurantes, cafeterías, ay, es que hice muchas cosas, Ujú. o sea, y hasta que llegué a un punto en donde dije, ok, por azares del destino conocí a la comunidad judía en Cuéntanos. Canadá. De hecho, es algo que Sí. algo que al final de cuentas me pareció muy importante de ti. Llego, o sea, prácticamente la comunidad judía me abrió las puertas, no sé ni en qué momento, pero como que me dijeron, ok, necesitamos gente, ¿quieres trabajar? Y yo sí. Pero para esto ya habían terminado mis 6 meses, o sea, en los primeros 6 meses yo anduve haciendo literal lo que me dijeran, oye, hay que hacer esto, perfecto. O sea, Ujú. el chiste era poder costearse la estancia, conocer, aprender y ir ahorrando dinero, digo, porque al final no tiene nada de malo, o sea, vas y conoces y vas juntando dinero, Sí. digo. Entonces, cuando llega a mitad de año, que pues ya eran mis 6 meses, en octubre, me dicen, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Qué sigue? Y prácticamente no, pues yo digo, pues me voy a quedar, ¿no? Entonces inicio un proceso migratorio, que eso creo que cada persona tiene un proceso migratorio muy diferente. Entonces, yo tomo la iniciativa, contrato a alguien que me ayude para ver como todo este proceso y al final el gobierno me dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a esperar unos meses a ver qué te contestan. No al gobierno, más bien la abogada me dice, a ver qué te contesta. Pasó. Ahí es en donde llega la comunidad judía y me pregunta, oye, pues necesitamos gente, ¿quieres trabajar? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, ya decidí que me voy a quedar más tiempo. Pues adelante, yo estoy como que en la mejor disposición. Y ya era diciembre, creo que diciembre fue como el mes más pesado, más bien todo el invierno es Sí. un proceso bastante pesado. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la comunidad judía, se me abrió el panorama porque conocí como toda la cultura de la comunidad judía. Me trataron súper bien, o sea, fueron muy amorosos, muy cariñosos, y bastante atentos conmigo, sí. Entonces, Y si se puede saber de qué trabajabas. pues ahí prácticamente tenía 2 trabajos, o sea, bueno, llegué a tener hasta 3 trabajos con ellos. Pero creo que los de planta fue en una escuela de niñas judías ortodoxas. Uy, Jesucristo. Entonces, sí, ya sé. Entonces, básicamente ahí solo entraban mujeres. Sí. Y los únicos 2 hombres que habían era el director y el subdirector. Y solo llegaban como 2 horas a la escuela. Y lo que hacía ahí prácticamente era que yo era la encargada de, punto número 1, de que todo el espacio donde estaban las niñas nunca faltara suministros. Ellos son muy pulcros, entonces nunca puede faltar papel para, se les llama tissues, que son estos Kleenex, Uh-huh. esos papeles, vasos,
vasos para sus convivios, platos para sus convivios, o sea, todo eso, porque todos los jueves hacen reuniones. Entonces, prácticamente me encargaba de que toda la escuela no les hiciera falta suministros y ayudarlas a ellas a sus actividades, por ejemplo, cuando hacían sus rezos, porque todos los días hacían rezos, en la mañana y en la tarde, levantar, o sea, que todo estuviera levantado para que cuando ellas entraran, pues no hubiera como que zapatos, ropa tirada, porque son un poco desordenados, pero pues logramos hacer, la verdad, con las chicas un equipo bastante interesante, o sea, y yo aprendía de ellas y ellas aprendían de mí. Oye, qué genial. Entonces, pues todas eran niñas judías de entre 13, 15 años, el grado más grande era como de 16 años, entonces estaban bien chiquillas y ellas me preguntaban, ¿y de dónde eres? No, pues de que de México. Ay, sí, ya fuimos y que no sé qué. Y nos encanta México y queremos conocer tal lugar y que, o sea, siempre. Al principio pensaban que era peruana, Ajá. no sé por qué. Pero ellas creían que yo era peruana y les digo, no soy peruana, o sea, soy de México. Ay, sí, nos encanta México y que no sé qué. Entonces, una vez me acuerdo que ellos son vegetarianos, en su gran mayoría todos los judíos son vegetarianos. Entonces, una vez me acuerdo que querían probar tacos y logramos como hacer una actividad en donde pudieran comer tacos, pero de setas. Ajá. Y les encantó. De hongos para la gran mayoría, claro. Entonces, como que logré hacer una comunidad con ellas bastante bonita y muy interesante. Entonces, cuando ya les dije, chicas, me tengo que ir, voy a regresar a México, fue como, no nos dejes, no te vayas, creo que te queremos mucho y ¿por qué te vas? ¿Y qué necesitas para que te quedes? Y yo, pues es que no es que necesite algo en particular, yo estoy muy contenta con ustedes, pero creo que ya es momento de dar otro paso en mi vida, ¿no? Entonces, estuve ahí y también logré entrar a sinagogas judías. Pero si quieres, lo detenemos ahí para darte un poco de... Porque la verdad es que está muy buena la conversación y hacemos una pequeñísima pausa para que tomes agua porque está haciendo mucho calor y pues bueno, seguimos en la conversación, ¿te parece bien? Ok. Excelente, Mariana. Y regresamos en esta tercera y última conversación con Mariana. Justamente estamos platicando sobre temas... La verdad es que nos estás contando algo en el corte y que creo que sí valdría mucho la pena comentarlo. Sobre todo porque, bueno, tú fuiste en búsqueda de experiencias y creo que es una experiencia muy buena. Que inclusive pues, tal vez nunca lo llegaste a pensar en tu vida. Jamás. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esta historia del judío que fue sobreviviente del Holocausto. Ok, bueno, en Canadá hay una comunidad judía ortodoxa y judíos no ortodoxos bastante grande, o sea, al final son una misma comunidad, digo, diferentes términos, pero pues, son judíos, ¿no? Entonces, en el mes de abril, es que no recuerdo, no tengo como que la fecha exacta, pero hubo una celebración que para ellos es muy importante. Digo, los judíos ortodoxos tienen muchas celebraciones. Entonces, en esa celebración estaban conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre una de las principales avenidas que se llama Batrus, está toda esta comunidad. Entonces ahí encuentras desde restaurantes judíos, bancos, escuelas, sinagogas, lo que sea, lo que quieras encontrar. O sea, el barrio judío. Exacto. Y ese día, pues yo estaba trabajando con las niñas y me dan como que la instrucción de que a tal hora las niñas iban a tomarse un break porque iba a llegar un señor, ¿ya?
que les iba a dar como una plática, ¿no? Cabe recalcar que estaban celebrando, bueno, no más bien celebrando, conmemorando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para esto yo no sabía qué era lo que se iba a hablar o porque, o sea, adentro de esos lugares se habla inglés y se habla hebreo. Entonces, muchas veces te hablan en inglés, pero entre ellos se hablan en hebreo. Claro. Entonces, me dan como la instrucción, yo más o menos como que coordino a las niñas de que a tal hora tienen que bajar, les empiezo a comentar, a tal hora tienen que bajar y que no sé qué, bla, bla. Les paso veladoras y ellas las encienden, las ponen y entra a escena un viejito como de unos 90 años, 80 y tantos, casi 89, 90 años. Y él básicamente era un sobreviviente del Holocausto. Y él fue a dar como testimonio de lo que había pues tenido que ver. Dice que cuando él llegó a estos famosos campos de concentración era un niño de 5 años, 6 años. Y para él fue muy traumático todo ese proceso porque ahí fallece su papá y su mamá y una hermana, que su hermana tenía como 16, 15 años y básicamente él se queda solo con sus 2 hermanos. O sea, toda esta historia para mí, que no era judía, que vengo de contexto completamente diferente, digo, porque al final a los judíos siempre les cuentan esta historia porque ellos tienen, bueno, no sé si es de ellos, pero ellos tienen como que un lema que dice que el ser humano está destinado a cometer los mismos errores, a repetir la misma historia si no conoce su propia historia. Entonces, como que desde muy pequeños les tratan de ir aterrizando qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Entonces, creo que cuando yo escucho hablar al Señor, aparte era un viejito de ya una edad avanzada, llorando, temblando. Que también, perdón que te interrumpa, tú me decías antes que el contexto de que sonaba una alarma. Ok, sí, claro. O sea, a tal hora se sincronizan como los horarios, más o menos, en esta comunidad. Suena la alarma, porque hay una alarma como un toque sísmico, los de aquí. Allá es de un ruido extraño y todo se paraliza. O sea, toda esa calle, toda esa avenida, como que se guarda un minuto de silencio y se detiene literal para pues recordar, ¿no?, a todas estas víctimas. Pasa esto, o sea, yo estaba en la escuela, pasa como que todo este momento y es en donde el Señor entra y empieza a contar y a escuchar el testimonio que él estaba diciendo. O sea, eso para mí fue algo tan impactante de verlo, porque una cosa es conocer, claro, entenderlo, y otra muy distinta, que encontrarte a alguien físicamente, verlo con tus ojos y que te diga, pasé por esto y esto y esto, ¿no? Y mis papás fallecieron en esto y esto y esto. Y hace un rato te comentaba que cuando están como que en este lugar, en estos lugares, a ellos les empiezan a dar de comer comida en estados de súper mala calidad. Menciono que los judíos pues son vegetarianos, entonces la gran mayoría no comen ni un poquito de carne, o sea, nada. Y el Señor platicaba que durante ese proceso les empezaron a servir carne, pero no sabían qué tipo de carne era. O sea, no sabían si era de cerdo, vaca, pollo, o sea, como que no se distinguía. Entonces, uno de los rabinos, como que el rabino de su comunidad, que los encierran juntos, se da cuenta que esa carne era carne de caballo. Y que básicamente era carne de caballo que era de los animalitos que se quebraban alguna pata, los herían y que ya no podían como prestar
o seguir como Sí, con en un este- servicio militar, Exacto. claro, claro. Entonces se los daban a ellos. Y el rabino prácticamente les dijo, o sea, si queremos sobrevivir tenemos que aprender a comer lo que tenemos. Y tuvieron que aprender a comer carne de caballo. Entonces, ese momento, él prácticamente se le quebró la voz y me acuerdo que lloró. Y yo no aguanté, o sea, yo ni siquiera terminé de escuchar pues la anécdota porque me salí, se me rompió el corazón y literal salí llorando. O sea, de ahí dije yo, Dios. Claro. O sea, fue muy impactante ese momento. Oye, pero Mariana, digo, qué gran anécdota nos estás contando y la verdad que creo que esa era una de tus misiones, ¿no? Tener estas experiencias. Tú Sí. que siempre has sido como una persona muy sensible en esos aspectos. Pero lo que sí te quisiera preguntar es, ya casi al final de este capítulo que se nos hace muy útil para las personas que nos escuchan, es, ¿valió la pena ir a Canadá? Totalmente. O sea, cualquier viaje, y creo que cualquier viaje, si es fuera del país, te cambian muchas cosas. O sea, totalmente va a valer la pena. O sea, si tú me preguntas, ¿cambiarías algo de tu experiencia? Te diría nada. O sea, estas cosas que aprendes, que ves, que conoces a gente, digo, así como tuve la oportunidad de convivir con personas judías, también tuve la oportunidad de convivir con mucha gente latina, con mucha gente rusa, de la India también, o sea, y la India es otra, o sea, es otra cultura bastante interesante y que más o menos ahí pude como que ir aprendiendo y descifrando. Y la gran ventaja de Canadá es que es un país tan multicultural que te permite observar al mundo y hasta eso más o menos, pero creo que es un país de migrantes que te permite poder tener una visión de cómo es el mundo, si no a grandes escalas, pero sí a una visión más o menos que puedas entender al mundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿vale la pena? Sí. Y te pregunto inmediatamente, hablando en lo laboral, es decir, ya ves que, bueno, yo sigo teniendo de repente acercamientos con personas que de repente me dicen, pues yo nada más estoy ahorrando y me voy a ir a Canadá, o de que ya estoy viendo cómo me voy a Canadá. Laboralmente sí es redituable irte a Canadá, es decir, en el aspecto de que sí te deja un dinero, que eventualmente para las personas que tienen familia pueden enviar remesas. ¿Tú crees que sí es redituable? Sí, o sea, sí, considero que sí. Cada experiencia es diferente. Claro. O sea, te ves, y sobre todo en estas páginas de Facebook que hay, porque hay como hasta grupos de literal de personas de México que llegan y que llegan a esta ciudad. Pero cada experiencia es distinta. O sea, yo te puedo decir que sí, pero hay gente que te puede decir que no. Me enteré de mucha gente que llegó a Canadá y que no pudo estabilizarse porque pasa que no puedes estabilizarte, que no encuentras, que no tienes como estas herramientas o no sé, vaya, de suerte. Claro. Muchos dicen, es que es la suerte. Entonces, yo supe de muchos casos que llegaban a Toronto, que intentaban unos meses y todo, y trabajaban y le echaban ganas, pero al final no les gustaba, entonces se bajaban a Estados Unidos. Claro. Y creo que eso también se debe de considerar. Canadá es un país hermoso que tiene muchas cosas para ofrecer. El nivel de seguridad es increíble. O sea, jamás me había yo sentido tan segura como mujer en un país. O sea, yo sabía que a las 11:30 que salía del trabajo, yo podía ir caminando sola y no me pasaba nada. O sea, yo tenía esa seguridad. Entonces, sí, es redituable, por supuesto, pero pues también es de trabajo constante, de disciplina. Tienes que tener mucha disciplina. O sea, es enfrentarte a lo que venga y como sea, y resolverlo como puedas. Te conmino a platicar algo. Dime 3 cosas que están en Canadá y que nunca vamos a ver aquí, aparte de lo de la seguridad, que nunca vamos a ver aquí en México o aquí en Chiapas. Que nunca vamos a ver. O bueno, que tal vez lo vemos lejano verlo.
Que no sea seguridad. Sí, que no sea seguridad. Mal. Así que tú digas, no lo voy a volver a ver aquí en Tuxtla o está muy lejano. O sea, está muy lejano. Yo creo que la parte de multiculturalidad, eso es como punto número 1. Otra podría ser los sistemas educativos. O sea, te digo, tuve la oportunidad de trabajar, y no solamente en escuelas judías, también como sistemas más occidentales, y me sorprendía mucho, o sea, el nivel educativo que tienen los niños. Eso y el dinamismo económico. Hay mucha gente que pone el negocio que menos crees que vaya a pegar y funciona. Como, a ver, danos un ejemplo. Había gente, o bueno, no sé si aquí en México exista, pero a lo mejor ya existe, es muy caro, pero había gente que literal solo trabajaba por hacer súper, cuidar perros, por ejemplo. Yo cuidé perros y me pagaban bien. O sea, literal, en 2 semanas cuidé a 2 perritos y salió para mi renta o para otras cosas. Entonces, creo que es muy fácil emprender. Y más que nada es el sistema que ellos tienen. O sea, emprender es bastante fácil. Oye, Mariana, y para y cuando tú regresas, que si no mal recuerdo, tú cuando regresas a México, porque teníamos como comunicación, algo que tú me decís es que ya las cosas se están poniendo un poco bravas porque ya hay mucha gente que se está yendo sí. para allá, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres contar un poco al respecto. Sí, mucha gente está viajando. Yo creo que es por lo mismo, por la misma apertura que ha tenido el primer ministro. Hay muchos programas para migrar. Los que estén interesados pueden entrar a la página de internet, que es canadá.ca. Y ahí hay muchos programas para migrar. Mucha gente está llegando. Y no solamente gente de México, o sea, llega gente de todas partes del mundo. Entonces, creo que a lo mejor y por eso mucha gente se desespera, porque hay mucha competencia. Entonces, al haber más competencia, quizás se limita un poco más el acceso a los trabajos. Y también mencionar que Canadá en el invierno es un país bastante duro. Sí. Entonces, se tienen que enfrentar a temperaturas de menos 30, menos 32 grados y mucha gente eso no lo aguanta. Sí, para mí fue muy duro. Imagínate, naciste en Arriaga, naciste en Tonalá, que siempre está cañón, sí. Y te vas a un lugar, inclusive hasta físicamente, creo sí. Que ha de ser como muy agobiante. Sí, o sea, claro. a mí me pegó mucho, o sea, son casi 8 meses que estás en constante, si no frío intenso, pero no sale el sol. O sea, y por ejemplo, en el mes de diciembre y enero, a las 4 de la tarde ya no hay sol. Entonces, es complejo. Imposible, no, yo pude, todas las demás personas pueden hacerlo, pero sí que sean conscientes de que todo esfuerzo tiene una recompensa. Entonces, si piensan viajar a Canadá, no se desesperen, vayan, experimenten, conozcan y eso les digo, o sea, no se desesperen. Canadá es un país muy bonito, muy hermoso. Y ya para ir terminando, Mariana, tú nos mencionabas algunos aspectos como muy importantes, ¿no? De que nos adelantabas como algunos tips que podría tener la gente para irse a Canadá. Ya nos mencionaste como al menos 2, pero ¿algún otro que tengas en mente respecto a algún consejillo que le puedes dar a la gente? Aparte de lo del Cancún, que me parece hasta en general es un muy buen tip, pero ¿algún otro que tú tengas? Creo que uno de los principales, y lo que pude darme cuenta, es que es preferible que viajen durante el mes de mayo o junio, que es cuando la temporada de frío está bajando y ya hace más calor, hay más movimiento, porque la ciudad cambia por completo cuando llega el verano. O sea, y se van a dar cuenta, las personas que lleguen se van a dar cuenta que el ambiente, la dinámica social de la ciudad es completamente distinta. Entonces, punto número 1, sí les recomiendo que lleguen en esa temporada porque hay más trabajo, hay más cosas que hacer, más actividades, la gente está como que de buen humor. Entonces, eso. Punto número 2, que sí lleven dinero ahorrado.
que mínimo creo unos $2,500 para que puedan como que sobrevivir en esta aventura, en el inicio de la aventura, y que no los tomen como por sorpresa. Uy, ajá. Y el punto número 3. O sea, como 50,000 pesos. Más o menos. Sí, son 42,500 al tipo de cambio que nos mencionaba Paula, pero sí. Sí, más o como menos 50,000 eso. pesos. Y la más importante, yo creo que lleven un poco de conocimiento del inglés. No del francés, porque el francés sí te puede llegar a servir, pero el francés se utiliza más en la comunidad, en la En la costa, no, No. en Montreal. en Montreal. Pero, sino que no sepan, o sea, pero que sí entiendan el inglés. Que cuando les digan algo puedan entenderlo. No que sean los grandes bilingües, yo no soy la gran bilingüe de inglés, pero sí que puedan entenderlo, ¿no? Y conforme ya vayas avanzando, todo es oído. Yo no lo creía, pero sí pasa. O sea, una vez que pasaron los meses y que más o menos pude ir desarrollando el oído, ya cada vez me fue más fácil, ¿no? Entonces sí que tengan conocimientos básicos del inglés, porque, o sea, llegué a conocer a gente que no, o sea, que para ellos el inglés se les dificultaba mucho, y eso en los trabajos a veces se les complica, pues, porque a veces se desesperan, no entienden. Claro. Entonces creo que para que no les sufran, lleven conocimientos básicos del inglés. Y para terminar, Mariana, ¿te parece si haces como una reflexión final? Yo te digo, a partir de que, bueno, ya cumpliste tu sueño al final de cuentas, cumpliste tu proyecto, ¿no? Que Sí. es lo que tú le mencionabas a tu papá. Pero, ¿ahora qué depara? O sea, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Tienes algún plan de vida al respecto? ¿Qué crees? ¿No? Pues mira, creo que ahorita, ya una vez que me decía, tengo un amigo peruano y me decía, es que una vez que sales y que conoces, muy difícilmente te vuelvas a quedar en un mismo punto. O sea, le agarras el amor al estar conociendo, al estar viajando, tomando nuevos retos. Entonces, yo creo que ahora estoy en un proceso de, punto número 1, de disfrutar otra vez mi casa, mi familia, mis amigos, mis perros, la comida, porque la comida fue algo que a mí me costó mucho también. Y ya como que aterrizar más ideas que traigo en mente. Digo, porque una de las principales razones que dije, creo que quiero regresar, es que punto número 1, pues quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo. Y punto número 2, hay muchas cosas, muchas áreas de oportunidad en México. Entonces, eso, o sea, como que aterrizar estas ideas que traigo y poderlas trabajar aquí. O sea, es tan perfecto el hecho de poder migrar, de poder ir a conocer, de poder crecer, de lo que sea, pero también me pongo a pensar la parte de la fuga de talentos que está teniendo nuestro país. O sea, y eso digo, ok, podemos hacer algo al respecto, claro. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, por supuesto. No todo está perdido, pero también requiere de un trabajo social, o sea, hacia dónde queremos caminar como sociedad chiapaneca, mexicana, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, en dónde nos vemos. Entonces creo que poco se puede aportar, poco o mucho podemos aportar todos. Y ahora con esta nueva perspectiva, con esta nueva visión, pues creo que va a ser más satisfactorio, Claro. ¿no? Poderlas trabajar y poderlas cumplir. Entonces estoy como en ese proceso también, como que de volver a reconectar con casa, con mi hogar, porque al final este es mi hogar, pues. Y no, o sea, por más de que viajes y que vayas y que conozcas, nunca te vas a sentir parte de o perteneciente de un lugar más que de tu casa, exacto.
Qué gran, muy bien, Mariana. La verdad es que haces una muy buena reflexión y te agradezco muchísimo la confianza, la apertura por hablar al respecto. Te agradecemos muchísimo que No, al tú siempre, contrario. en el momento que yo te lo planteé, tú me dijiste, no creo que valga la pena. Tú me dijiste, no creo que valga la pena hablar sobre mi experiencia en Canadá. No, y no, o sea, porque hay muchas. Exacto. O sea, son muchas. Y cada persona te va a contar desde su trinchera cómo lo vivió, cómo lo experimentó. Entonces, Sí, no, pero creo que sí súper valió la pena. Nos diste mucha luz en varios aspectos que nosotros pensamos, o al menos en lo personal, como siempre he dicho, que la mayoría de los temas que se aterricen aquí es porque o me ve interesado en el tema o porque sí. de alguna forma creo que me parecen importantes exponerlos. Y yo creo que de alguna forma las personas que lo están escuchando, pues sí están como muy conscientes de que se está moviendo esto y que está pasando este fenómeno, ¿no? Sí, cada vez es más frecuente, Claro. O sea, y qué padre, la verdad, que se den la oportunidad de ir y de conocer. Y creo que a ti te decía, o sea, cuando viajas a conciencia, literal, de aprender, de conocer, de darte la oportunidad de ver y de experimentar otras culturas, te cambia por completo el panorama. Entonces, si van a emprender, sea Canadá, lo que sea donde se vaya, vayan con la mentalidad abierta, con esta curiosidad de querer saber qué más hay en el mundo. O sea, realmente el mundo a mí me sorprendió. Y eso que nada más conocí, vaya, ni el 20%, ¿no? Claro. Entonces, sí, dense la oportunidad de viajar, luchen, construyan ese puente para lograr lo que quieren. Y pues si se da esa oportunidad en su vida, pues aprovechenla y de verdad expriman lo más que puedan para que puedan aprender desde esa perspectiva nueva, ¿no? Claro. Pues Mariana, te agradecemos infinitamente el tiempo. La verdad es que gracias, no, para nada, ¿cómo crees? O sea, creo que sí fue muy, pues muy satisfactorio conocer esta experiencia porque creo que sí hemos llegado al punto, ¿no? O sea, como te lo decía al principio, creo que sí hay mucha gente que tiene esta intención. Sí. Sobre todo creo que personas como de nuestra edad, que es como esta onda de que ya salieron de la universidad, intentaron alguna cosa, porque es como el patrón que estoy viendo, como que intentaron alguna cosa, o sea, como que buscaron un trabajo, no les gustó, y como que dicen, bueno, pero estoy en un trabajo que lo estoy ejerciendo, ni siquiera estoy haciendo lo que yo quiero. Sí. Y estoy ganando muy poco, ¿no? Y como que la opción es como me voy a Canadá. Y por eso te digo que tengo tantos amigos y amigas allá, porque me pareció sorprendente que después de pandemia fuera así de que todo mundo se quiso ir a Canadá. Y yo dije, ¿pero por qué? De hecho, cuando volvimos a hablar en un tema personal, sí fue de que yo ya estoy en Canadá, me dijiste. Y dije, ¿cómo? De hecho, por eso te hicimos el favor de invitarnos, porque al final de cuentas fue como de, bueno, que nos cuentes su experiencia, ¿no? Porque ahorita hay como una segunda o tercera ola de migrantes que están allá, ¿no? Y que espero que les vaya muy bien, ¿no? Y ojalá, y les va a ir muy bien, ¿no? Siempre, pero todo, o sea, es trabajo constante, disciplina, acuérdense de eso, la disciplina en Canadá es muy importante, o sea, por donde le veas, si eres una persona disciplinada, y te va a ir muy bien, o sea, sin miedo al éxito, literal. Bueno, Mariana, pues te agradecemos mucho. Agradecemos también a Paula López y a Jimena con X que nos realizaron el día de hoy. Primera vez que realiza Jimena, muy bien, lo hiciste súper bien. Nada de nervios, o sea, te veo muy, muy ligera. Muy relajada. Muy relajada, ¿no? Muy bien, Jimena. Siempre aventurada a hacer estos retos. Y pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez, que este podcast se puede ver, escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/ChapasParaEloTV. Ahí de repente colgamos seguramente algunas imágenes, algo que puedas identificar de ahí de tu viaje. Y también los pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Ahí ponen Chiapas, ponen inventario y ahí seguramente les vamos a salir. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente conversación.